Evangelio de hoy, sexto domingo del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 1. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 17 y versículos del 20 al 26. Dichosos los pobres, ay de vosotros los ricos. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero
Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. San Lucas no precisa aquí tanto como San Mateo, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, abarcando a los humildes, a los sencillos de corazón, a los pequeños. Y si bien la fórmula de Mateo 5:3 subraya el espíritu de pobreza, tanto en el rico como en el pobre, a lo que Jesucristo se refiere generalmente es a una pobreza efectiva, en especial para aquellos de sus discípulos que deseen seguirlo más de cerca, aquellos que, habiendo abandonado todo para seguirlo, tienen el espíritu desasido de los bienes terrenos. A todos esos pobres el Señor les promete un reino, y nada menos que el reino de los cielos, el reino de Dios. Como dice San Lucas, no ya un reino terreno lleno de zozobra y de temores, sino el reino de Dios donde todo abunda, donde no hay dolor ni lágrimas, ni penas de ninguna clase, sino donde todo es paz, tranquilidad, alegría y felicidad para siempre. Así es como paga Dios. Tú le entregas tus pocas y pobres cosas, tus breves sufrimientos de la vida, tu corazón despojado de todo lo terreno, y Él, en cambio, te sacia abundantemente con las riquezas de sus dones y de sus gracias, con la alegría de su reino y de su eterna posesión. No te apene demasiado el hecho de verte despojado de los bienes de la tierra, pero trata con todas tus fuerzas de conseguir los bienes del cielo. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. En verdad que el mensaje de Jesús suena un poco extraño a los oídos del mundo. Bienaventurados los que lloran, es decir, aquellos que lloran sus pecados, sus miserias. Jesús mismo los habrá de consolar al concederles el perdón de los pecados. Bienaventurados los que lloran por sus penas, a veces con amargas lágrimas, pero que supieron hacerlo con paciencia y sin rebelarse. Bienaventurados los que han sabido llorar por Dios, ofreciendo a Dios sus lágrimas y aceptándolas con resignación y por amor a Dios. Indudablemente que es triste el sufrir, pero es mucho más triste el no saber sufrir, ni saber por qué se sufre, ni para qué se sufre. El mundo todavía no ha descubierto el sentido del dolor. Las demás religiones que ha profesado el hombre no han podido dar una respuesta satisfactoria a este interrogante. Es que Jesús en el Evangelio nos descubre un doble sentido del dolor, una doble proyección del sufrimiento, un sentido de propia purificación. Si el oro se purifica en el fuego, el espíritu cristiano se purifica en el fuego de la tribulación. El dolor nos va haciendo más desprendidos de nosotros mismos. Toda esa escoria se va desprendiendo de nosotros
merced a los golpes del sufrimiento. Pero para que el sufrimiento produzca ese efecto, es preciso saber sufrir por Dios. Pero el dolor tiene también otro sentido respecto de los demás. Es un sentido de redención. Cuando nosotros unimos nuestro dolor con el dolor redentor de Jesús, es entonces también nuestro propio y personal sufrimiento un dolor redentivo. Y esta es precisamente la causa de la verdadera alegría de nuestro sufrimiento, porque no nos fijamos en que sufrimos, sino que prestamos atención al hecho de que redimimos a la humanidad al unir nuestro dolor con el dolor de Jesucristo clavado en la cruz. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien a causa del Hijo del Hombre. Fíjate que Jesús no llama bienaventurados a los que odian, sino a los que son odiados. Y no solamente a los que son odiados, sino a los que son odiados a causa del Hijo del Hombre, a causa de Jesús. Luego, lo que hace feliz no es el hecho de ser odiados, sino el de ser odiados por Jesucristo, por ser discípulos de Jesucristo, por ser fieles a su mensaje. Pero debes sentirte feliz de ser odiado por Jesucristo, sin que tú des motivo para que te odien. Porque si te odian porque tú das motivo para ello, te odiarán no por Jesucristo, sino por ti. Y en ese caso ya no te odian a causa del Hijo del Hombre. Y la causa de felicidad, la que produce la felicidad, no es el hecho de ser odiado, sino ese Cristo al que odian. Cuando nos odian a nosotros por ser sus discípulos, por ser sus seguidores, por vivir en conformidad con sus leyes y principios. De todas formas, ser odiado no es el ideal que debes proponerte, aunque sea por el nombre de Jesucristo, sino que debes practicar tu religión, debes vivir el Evangelio de tal forma, irradiando tanta bondad y comprensión que cuantos te vean no reaccionen odiándote, sino admirándote, envidiándote, amándote. Vivencia. Tienes que vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que Jesús nos propone en el Evangelio no son reservadas para los sacerdotes o los religiosos. El espíritu de las bienaventuranzas es propio de todo cristiano que quiere vivir en profundidad su fe. No te contentes con una observancia fiel pero fría de los mandamientos de la ley de Dios. Aspira a vivir más que los mandamientos, las bienaventuranzas, a vivir siguiendo la norma de conducta que Jesús te señala en las bienaventuranzas. Jesús te promete ser feliz si vives ese verdadero espíritu cristiano.